Hermanos y hermanas, lo que están a punto de presenciar en este video los va a dejar completamente sin aliento y con el corazón acelerado. En este preciso momento, mientras ustedes están viendo estas palabras aparecer en su pantalla, eventos absolutamente extraordinarios y sobrenaturales están sacudiendo violentamente el territorio estadounidense de maneras que jamás, pero jamás, habíamos contemplado en toda la historia documentada de la humanidad moderna. No estamos hablando aquí de simples noticias políticas pasajeras que aparecen y desaparecen en los ciclos informativos. No nos referimos tampoco a crisis económicas temporales que van y vienen como las mareas del océano. Estamos hablando de algo infinitamente más profundo, más escalofriante, más trascendental y eternamente significativo que cualquier cosa que hayan experimentado las generaciones anteriores en los últimos 500 años de historia registrada. Imágenes completamente virales están inundando todas las plataformas de redes sociales conocidas como una avalancha imparable de evidencia visual. Testigos presenciales de eventos sobrenaturales están alzando sus voces con relatos detallados que literalmente helaron la sangre en las venas de quienes los escucharon por primera vez. Luces completamente inexplicables y sobrenaturales danzan misteriosamente en los cielos nocturnos. Formaciones nubosas, absolutamente aterradoras, que desafían todas las leyes conocidas de la meteorología. Y fenómenos completamente sobrenaturales que millones de personas en todo el mundo interpretan como portadores directos de mensajes divinos profundos, urgentes e inmediatos. ¿Será genuinamente posible que este sea exactamente el momento preciso que Jesucristo nos advirtió con tanta claridad profética en las Sagradas Escrituras? Podría ser que América, reconocida universalmente como la nación más poderosa, influyente y militarmente dominante de todo el planeta Tierra, esté recibiendo en este instante histórico una señal final, completamente innegable, irrefutable e imposible de ignorar del Dios Todopoderoso del universo. En el video transformador de hoy, les vamos a mostrar con precisión científica y bíblica absolutamente exacta qué acaba de suceder en territorio estadounidense, por qué los creyentes genuinos en todas las partes del mundo civilizado están completamente conmocionados, atónitos y profundamente preocupados, y cómo estos eventos sobrenaturales se conectan de manera directa, inequívoca e innegable con profecías ancestrales escritas meticulosamente hace miles y miles de años por profetas inspirados divinamente. Cuéntenos con total honestidad y transparencia del corazón. ¿Creen ustedes genuinamente que Dios Todopoderoso está enviando una señal directa, personal e inmediata a América en este momento absolutamente crucial de la historia humana? Vamos a descubrirlo juntos, paso a paso, versículo por versículo, señal por señal. Hace tan solo unos pocos días atrás, específicamente a lo largo de toda la extensa y hermosa línea costera del estado de Florida, los residentes locales que vivían tranquilamente sus vidas cotidianas presenciaron algo que desafió completamente toda lógica científica conocida y dejó incluso a los escépticos más endurecidos y cínicos completamente atónitos, perplejos y sin palabras coherentes para describir lo que habían visto con sus propios ojos. Extendiéndose majestuosa y sobrenaturalmente a través de todo el cielo azul, se alzaba una formación nubosa masiva, brillante y completamente resplandeciente que parecía pulsar con vida propia. Sus bordes exteriores brillaban intensamente con una luz dorada completamente sobrenatural, que no tenía fuente visible en ninguna parte del horizonte terrestre.
Su forma general resultaba inquietantemente familiar y profundamente conmovedora para cualquiera que tuviera conocimiento básico de las Escrituras Sagradas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Numerosos observadores presenciales la describieron detallada y consistentemente, como si se asemejara perfectamente a la imagen misma de Dios Todopoderoso manifestándose visiblemente. Una figura absolutamente majestuosa, imponente, colosal y divina, que permanecía misteriosamente oculta entre las nubes celestiales, observando silenciosa pero intensamente desde las alturas divinas, con una presencia que se sentía simultáneamente consoladora y sobrecogedor. No había ni una sola gota de lluvia cayendo desde ninguna parte del cielo. No se escuchaban truenos amenazadores retumbando en la distancia. No existían sistemas tormentosos meteorológicos aproximándose desde ninguna dirección geográfica conocida. Solamente existía. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esta nube absolutamente espeluznante, pero profundamente inspiradora, que permanecía suspendida completamente inmóvil y misteriosamente en los cielos azules. Una formación atmosférica que parecía completamente imposible de explicar utilizando únicamente los principios tradicionales de la ciencia meteorológica convencional. En el transcurso de apenas unas pocas horas después del evento inicial, fotografías absolutamente impactantes y videos extraordinarios de alta definición comenzaron a inundar masiva e imparablemente todas las plataformas digitales existentes en Internet. Algunas personas que vieron las imágenes se conmovieron profunda y espiritualmente, hasta derramar lágrimas de asombro y reverencia, mientras que otras observaron con terror genuino y miedo existencial grabado permanentemente en sus rostros pálidos. Prácticamente todas las personas que vieron estas imágenes sobrenaturales se hicieron exactamente la misma pregunta fundamental y existencial. ¿Qué acabamos de presenciar exactamente con nuestros propios ojos físicos? ¿Fue esto realmente real o estamos perdiendo colectivamente la cordura? Los testigos oculares directos intentaron desesperada e infructuosamente explicar lo absolutamente inexplicable e indescriptible. Parecía una figura completamente divina y sobrenatural, casi exactamente como la presencia misma de Dios Todopoderoso, manifestándose directa y visiblemente en las nubes celestiales. Jamás en toda mi existencia completa sobre esta tierra había contemplado algo remotamente similar a esta manifestación divina. Se sentía genuina, profunda y completamente sobrenatural, como si fuera completamente fuera de este mundo físico.
No era simplemente una nube meteorológica ordinaria formada por vapor de agua. Era indudable, innegable y obviamente un mensaje directo del cielo enviado específicamente a nosotros. El material audiovisual se volvió viral instantánea y exponencialmente, generando debates teológicos intensos en seminarios y universidades, y dejando a millones de espectadores en todo el mundo completamente sin palabras, profundamente reflexivos y espiritualmente perturbados. Pero aquí está la verdad absolutamente perturbadora y escalofriante que debe ser revelada públicamente sin demora. Este evento extraordinario y sobrenatural no fue de ninguna manera imaginable, un incidente completamente aislado, una coincidencia casual o una anomalía meteorológica única sin precedentes. A través de todo el vasto territorio geográfico de Estados Unidos de América, desde las costas del Atlántico hasta las del Pacífico, los fenómenos atmosféricos completamente inexplicables se están volviendo dramática y exponencialmente más frecuentes, significativamente más intensos en magnitud y profunda, inquietante y perturbadoramente más espiritualmente cargados con cada día que pasa en el calendario profético. Los cielos infinitos que se extienden majestuosamente sobre América están experimentando cambios fundamentales, transformaciones sobrenaturales y alteraciones que desafían completamente toda comprensión científica convencional. Y para aquellas personas que conocen íntima y profundamente las sagradas escrituras bíblicas, estos cambios dramáticos se sienten exacta, precisa e inequívocamente como una advertencia divina directa, enviada desde el trono celestial de Dios Todopoderoso. Por toda la extensión completa de la nación estadounidense, desde los desiertos áridos del suroeste hasta los bosques frondosos del noreste, reportes cada vez más extraordinarios, detallados y documentados continúan emergiendo sin cesar de fuentes completamente confiables y verificables. Luces brillantes, resplandecientes y sobrenaturales flotan completamente inmóviles y misteriosamente en el cielo nocturno estrellado, sin ninguna fuente identificable conocida por la ciencia moderna, permaneciendo visibles durante períodos extendidos antes de desvanecerse completamente y sin explicación, sin dejar rastro alguno físico de su presencia sobrenatural. Remolinos atmosféricos poderosos, organizados y perfectamente simétricos, aparecen y desaparecen literalmente en cuestión de segundos cronometrados, formándose aparentemente de la nada absoluta sin ninguna causa meteorológica identificable, sin dejar daño físico tangible en la superficie terrestre, pero sí sembrando un temor inexplicable, profundo e inquietante en los corazones y las mentes de todos quienes los presencian directamente, en diversas regiones geográficas dispersas por todo el territorio nacional. Las personas reportan consistentemente destellos súbitos, inesperados y completamente anómalos de oscuridad total y completa, como si la luz misma del día fuera literalmente devorada, consumida y absorbida por una fuerza invisible durante un momento absolutamente aterrador, desconcertante y sobrenatural. Los científicos más prominentes, experimentados y académicamente acreditados de las universidades más prestigiosas están completamente desconcertados, confundidos y sin respuestas convincentes, coherentes o satisfactorias que puedan ofrecer al público general. Los meteorólogos más experimentados y técnicamente capacitados del país luchan desesperada e infructuosamente por encontrar explicaciones racionales, lógicas y científicamente coherentes que puedan dar sentido completo a estos fenómenos completamente sin precedentes en toda la historia meteorológica documentada. Instrumentos científicos avanzados y tecnológicamente sofisticados fallan misteriosamente cuando intentan medir o analizar estos eventos.
Radares meteorológicos de última generación muestran lecturas completamente imposibles que contradicen todas las leyes conocidas de la física atmosférica. Satélites en órbita terrestre captan imágenes que los técnicos describen como imposibles según todo lo que sabemos sobre meteorología. Pero para los creyentes genuinos, devotos y espiritualmente discernientes, la conexión sobrenatural es absolutamente cristalina, obvia e innegable como la luz del día. El mismo Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, advirtió con claridad profética absoluta e inquebrantable en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas que aparecerían señales sobrenaturales, innegables y completamente evidentes en los cielos celestiales, señales poderosas y dramáticas que sacudirían violenta y fundamentalmente a todas las naciones del mundo civilizado y marcarían definitiva inequívocamente el inicio del capítulo final, culminante y definitivo de toda la historia registrada de la humanidad desde Adán hasta el presente. ¿Podrían estas formaciones nubosas, absolutamente extraordinarias, que se asemejan sorprendente y precisamente a la imagen divina de Dios Todopoderoso, estas luces brillantes, misteriosas y completamente inexplicables, estos remolinos súbitos, organizados e imposibles de explicar científicamente, ser componentes integrales, esenciales y fundamentales de esas señales proféticas específicas y detalladamente mencionadas en las sagradas escrituras bíblicas? Lo que estamos presenciando colectivamente como humanidad tal vez no sea simplemente clima aleatorio, fenómenos meteorológicos casuales o anomalías atmosféricas temporales sin significado espiritual. Muy posiblemente, y con una probabilidad cada vez mayor, sean los cielos mismos gritando desesperada y urgentemente una alarma final, definitiva y completamente innegable para una nación que se encuentra tambaleando extrema y peligrosamente al borde del abismo espiritual, moral y profético. Manténganse firmemente con nosotros en este viaje revelador, porque en los próximos momentos absolutamente cruciales de este video, vamos a conectar meticulosa e inequívocamente estos eventos completamente escalofriantes y sobrenaturales, con profecías bíblicas ancestrales, milenarias y divinamente inspiradas, y revelar con precisión teológica exactamente por qué lo que está sucediendo actualmente en territorio estadounidense podría representar genuinamente la advertencia espiritual más grandiosa, significativa y definitiva de nuestros tiempos modernos. No desvíen la mirada ni por un instante de esta revelación. No permitan que las distracciones del mundo los alejen de esta verdad. Lo que viene a continuación en este análisis profético los dejará cuestionando absolutamente todo lo que creían saber sobre el mundo, la realidad y el plan divino para la humanidad. Durante incontables generaciones humanas, a lo largo de siglos y milenios de historia registrada, las personas han debatido intensa, apasionada y académicamente el significado profundo, espiritual y profético de eventos extraños, inexplicables y perturbadores en los cielos, luces completamente misteriosas que aparecen sin explicación científica, tormentas absolutamente aterradoras que desafían todos los patrones meteorológicos conocidos y señales atmosféricas completamente inexplicables que desafían toda comprensión científica convencional y racionalidad humana. Pero la Santa Biblia, la palabra infalible e inspirada de Dios Todopoderoso, ha sido completamente clara, explícita e inequívoca desde el mismísimo principio de los tiempos registrados. Miles y miles de años atrás, cuando la humanidad era joven y las civilizaciones apenas comenzaban a florecer, Jesucristo mismo, en su omnisciencia divina y conocimiento profético perfecto, advirtió con autoridad divina absoluta e inquebrantable
que tales fenómenos sobrenaturales, extraordinarios e inexplicables marcarían inequívoca, precisa e innegablemente la aproximación inminente, inevitable e imparable de los tiempos finales de toda la historia humana sobre la tierra. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25, en palabras que resuenan a través de los siglos con poder profético inalterable, Jesús declaró con una claridad completamente innegable, irrefutable e imposible de malinterpretar: habrá señales sobrenaturales, evidentes e innegables en el sol brillante que nos da luz, la luna plateada que ilumina nuestras noches, y las estrellas centelleantes que adornan el firmamento. Y en la tierra habrá angustia profunda, desesperación completa de las gentes, confundidas totalmente a causa del bramido ensordecedor del mar embravecido y de las olas furiosas que se estrellan contra las costas. No es exactamente eso, palabra por palabra, letra por letra, profecía por profecía, lo que estamos contemplando hoy en día con nuestros propios ojos físicos en territorio estadounidense y alrededor de todo el mundo. En los meses más recientes del calendario, Estados Unidos de América ha enfrentado y sufrido inundaciones absolutamente abrumadoras, devastadoras e históricamente sin precedentes, que literalmente tragaron vecindarios completos y enteros, como si fueran juguetes, incendios forestales completamente devastadores e incontrolables que convirtieron ciudades prósperas y hermosas en montañas humeantes de cenizas grises y desolación total, tormentas de granizo violentas e intensas que arrojaron hielo masivo del tamaño de pelotas de béisbol y softball desde el cielo con fuerza destructiva, y tornados absolutamente despiadados, poderosos e implacables, desgarrando estados completos con una furia meteorológica completamente sin precedentes en toda la historia climatológica registrada y documentada científicamente. Específicamente en el estado de Texas, granizo masivo del tamaño de pelotas de softball se estrelló violenta e implacablemente contra hogares familiares, vehículos personales y propiedades comerciales, dejando devastación completa, destrucción total y desolación absoluta a su paso destructivo e imparable. Las imágenes de los daños son absolutamente impactantes y muestran la fuerza sobrenatural de estos eventos. En la costa oeste del país, particularmente en California, incendios forestales completamente incontrolables, insaciables e implacables devoraron vorazmente bosques centenarios, parques nacionales y pueblos enteros con sus familias, oscureciendo completamente los cielos durante días completos y consecutivos con humo tóxico que se podía ver desde el espacio exterior. Mientras tanto, el corazón geográfico del país, tradicionalmente conocido por su estabilidad climática, ha sido literal y figurativamente desgarrado por brotes incesantes, despiadados e históricamente anómalos de tornados masivos, algunos golpeando lugares específicos donde tales tormentas meteorológicas extremas eran históricamente consideradas extremadamente raras, prácticamente imposibles o completamente desconocidas en los registros meteorológicos locales. Y mientras los niveles del mar continúan subiendo de manera anómala y los patrones oceánicos se vuelven cada vez más erráticos y comportamientos completamente anormales, los científicos advierten gravemente que más desastres costeros son completamente inevitables e inminentes. Sin embargo, a pesar de toda esta evidencia abrumadora, indiscutible y documentada científicamente, y a pesar de estos eventos extraordinarios que desafían toda explicación racional, la gran mayoría de la población general permanece completamente perpleja, totalmente abrumada por el miedo paralizante, completamente incapaz de comprender el verdadero significado espiritual, profético y
eternamente significativo que se oculta detrás de estas calamidades aparentemente naturales, pero espiritualmente cargadas. La población general permanece lamentablemente sin darse cuenta de que estos mismos desastres específicos, estas mismas catástrofes naturales, estos mismos patrones climáticos extremos, fueron predichos y profetizados con precisión absolutamente asombrosa, detalle científico extraordinario y exactitud cronológica impresionante hace miles y miles de años por profetas inspirados divinamente que escribieron bajo la dirección directa del Espíritu Santo de Dios. La Santa Biblia, la palabra eterna e inalterable de Dios, no simplemente predijo señales vagas, indefinidas o ambiguas que podrían interpretarse de múltiples maneras. Por el contrario, estableció meticulosa, detallada y precisamente un plano claro, específico y extremadamente detallado de los días finales de la historia humana, para que aquellas personas con ojos espirituales, para ver la verdad divina y oídos espirituales, para escuchar la voz de Dios, pudieran reconocer inequívoca, inmediata y completamente las advertencias divinas cuando finalmente se manifestaran en la realidad física. Pero no fue únicamente Jesucristo quien habló proféticamente de estos tiempos apocalípticos, cataclísmicos y definitivos. Los profetas ancestrales, inspirados divinamente y ungidos sobrenaturalmente, describieron estos eventos exactos con una precisión absolutamente asombrosa, una exactitud científica que desafía toda explicación humana. Desastres naturales específicos que sacudirían violenta y fundamentalmente a las naciones del mundo, perturbarían la tierra misma en sus cimientos y señalarían inequívoca e innegablemente que el tiempo de la humanidad sobre la tierra se está agotando rápida e inexorablemente. En el libro profético de Nahum, capítulo 1, versículo 3, las Sagradas Escrituras declaran solemne y autoritativamente: el camino del Señor Todopoderoso está en el torbellino violento y la tempestad furiosa, y las nubes celestiales son literalmente el polvo de sus pies divinos y omnipotentes. Reflexionen profunda y espiritualmente sobre esa declaración profética extraordinaria y reveladora. La presencia misma de Dios Todopoderoso permanece misteriosamente oculta dentro de la tormenta devastadora. Su poder omnipotente e ilimitado, moviéndose sobrenaturalmente a través de las nubes celestiales que vemos con nuestros ojos físicos. ¿Podrían esas formaciones nubosas, absolutamente majestuosas, sobrenaturales e inexplicables sobre el estado de Florida, especialmente aquella formación específica que se asemejaba sorprendente y precisamente a la imagen misma de Dios Todopoderoso, ser mucho más que simplemente un evento meteorológico casual, una anomalía atmosférica temporal o una coincidencia climática sin significado? Podrían representar genuinamente una firma divina directa, una huella digital sobrenatural, recordándole clara e inequívocamente a una nación entera que el cielo omnipotente está observando atentamente cada movimiento, cada decisión, cada acción moral y espiritual. Y en las palabras proféticas del libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 15, el profeta inspirado describe vívidamente un día aterrador que se aproxima inexorablemente, día de ira divina, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de devastación, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Estas no son coincidencias casuales sin significado. Estas no son exageraciones periodísticas sensacionalistas. Estas no son reportes meteorológicos amplificados para generar audiencia. Son ecos proféticos genuinos, recordatorios visuales divinos de que la historia humana está acelerándose inexorablemente hacia un momento climático, definitivo y eternamente significativo. En la próxima parte de esta revelación bíblica,
vamos a descubrir meticulosamente cómo la posición espiritual de América y su influencia global masiva se conectan directa e inequívocamente con estas señales sobrenaturales que se están desenvolviendo ante nuestros ojos, y por qué los creyentes genuinos no pueden permitirse el lujo de ignorar lo que está sucediendo en territorio estadounidense. Permanezcan firmemente con nosotros en este viaje profético, porque la verdad que está a punto de ser revelada podría cambiar fundamentalmente su comprensión de estos tiempos. Bíblicamente hablando, y según el testimonio consistente de las Sagradas Escrituras a lo largo de toda la historia registrada, absolutamente ninguna nación sobre la faz de la tierra, sin importar su poder militar, su influencia económica o su dominio político, es completamente inmune a las advertencias divinas directas enviadas desde el trono celestial de Dios Todopoderoso. Una y otra vez, consistentemente a lo largo de toda la historia bíblica registrada y documentada, las Sagradas Escrituras revelan clara e inequívocamente que Dios Todopoderoso envía señales sobrenaturales, advertencias específicas y mensajes inequívocos a imperios completos y enteros, a civilizaciones poderosas y a naciones dominantes antes de que el juicio divino final, definitivo e irrevocable caiga sobre ellos con fuerza omnipotente. Él ejecutó este patrón profético consistente con la antigua Babilonia, la superpotencia de su época, advirtiéndoles repetida y pacientemente a través del profeta Daniel, sirviente fiel de Dios, antes de su caída repentina, catastrófica e históricamente documentada, que ocurrió exactamente como fue profetizado. Él siguió este mismo patrón divino exacto con el antiguo Egipto, una civilización poderosa e influyente, enviando plaga tras plaga devastadora, sobrenatural e innegable, antes de que finalmente colapsaran completamente bajo la mano poderosa, justa e irresistible de Dios Todopoderoso, liberando al pueblo de Israel de la esclavitud. Él repitió este proceso profético preciso con Roma, una vez la superpotencia mundial indiscutible, la civilización más avanzada y militarmente dominante de su época, cuya decadencia moral progresiva, corrupción sistemática y rechazo obstinado de la verdad divina llevó inevitablemente a su destrucción total, definitiva e históricamente documentada. ¿Podría América, con todo su poder, influencia y dominio global, ser la próxima nación en la lista divina de juicio? Estados Unidos de América ha llevado durante muchísimo tiempo, a lo largo de décadas y siglos de historia, una identidad completamente dual, contradictoria y espiritualmente compleja. Por un lado extraordinario, ha funcionado consistentemente como un faro brillante e influyente de fe cristiana genuina y bíblica, sirviendo históricamente como el lugar de nacimiento de grandes avivamientos espirituales que transformaron continentes, actuando proactivamente como el enviador principal de misioneros devotos, comprometidos y sacrificados hasta los confines más remotos y peligrosos de la tierra, y desempeñando consistentemente el papel crucial de defensor principal, protector decidido y aliado incondicional de Israel en el escenario geopolítico global complejo y frecuentemente hostil. Pero por otro lado problemático y espiritualmente preocupante, América también se ha transformado gradual, pero consistentemente, en un escenario prominente y visible de compromiso espiritual peligroso, relativismo moral destructivo y apostasía sistemática, convirtiéndose en una tierra donde la verdad bíblica fundamental es cada vez más frecuentemente burlada, ridiculizada y atacada públicamente, donde la moralidad tradicional basada en principios bíblicos es constantemente reescrita, reinterpretada y distorsionada para adaptarse a las tendencias culturales contemporáneas y los caprichos sociopolíticos del momento.
y donde la fe auténtica, personal y transformadora es frecuentemente reemplazada sistemáticamente con entretenimiento superficial, política divisiva y engaño sistemático, disfrazado de progreso e iluminación. El mismo Jesucristo, en su omnisciencia divina y conocimiento profético perfecto, advirtió específica y proféticamente que cuando las naciones le dan deliberada, obstinada y sistemáticamente la espalda a la verdad divina revelada, cuando rechazan los principios morales establecidos por Dios mismo, la tierra misma comienza a gemir dolorosa y profundamente. Los desastres naturales aumentan, dramática y exponencialmente en frecuencia, intensidad y destructividad, y las señales del fin de los tiempos se vuelven completamente innegables, imposibles de ignorar e inevitablemente evidentes incluso para los más escépticos. Pero estas señales sobrenaturales, estos fenómenos inexplicables y estas manifestaciones divinas no se limitan exclusiva o geográficamente al territorio de Estados Unidos. Mientras la tierra tiembla violenta y literalmente en América, desarrollos absolutamente impactantes, políticamente significativos y proféticamente relevantes continúan desenvolviéndose dramáticamente a través de todo el globo terráqueo, especialmente en la región geográfica volátil, políticamente inestable y espiritualmente significativa del Medio Oriente. Israel, reconocido universalmente por estudiosos bíblicos como el centro geográfico, espiritual y profético absoluto de la profecía bíblica del tiempo del fin, se está acercando peligrosa e inexorablemente a un momento absolutamente crucial, históricamente significativo y eternamente determinante en toda la historia registrada de la humanidad desde la creación. Conversaciones diplomáticas complejas de paz internacional dominan consistentemente los titulares noticiosos internacionales más importantes. Propuestas elaboradas de alto el fuego están remodelando completamente las alianzas geopolíticas tradicionales, las estructuras de poder regionales y los equilibrios estratégicos que han definido la política del Medio Oriente durante décadas. Detrás de las escenas públicas visibles, funcionando en secreto pero con propósito determinado, el Instituto del Templo en Jerusalén continúa preparándose meticulosa, sistemática y apasionadamente para la reconstrucción del tercer templo, un componente absolutamente clave, central y fundamental en la profecía bíblica del tiempo del fin según las escrituras sagradas y la interpretación profética tradicional. Y entonces están los acuerdos de Abraham, inicialmente celebrados mundialmente como un milagro diplomático y un avance hacia la paz regional. Estos acuerdos históricos entre Israel y varias naciones árabes han comenzado a expandirse sistemáticamente. Más países están mostrando interés genuino. Líderes políticos poderosos e influyentes, incluyendo figuras como Donald Trump, se están posicionando estratégicamente como pacificadores internacionales. Pero los estudiosos serios de la profecía bíblica comprenden que esto muy posiblemente esté sentando las bases fundamentales para el famoso pacto descrito proféticamente en Daniel capítulo 9, versículo 27. El tratado específico que marca definitivamente el comienzo de los 7 años finales de la historia humana antes del regreso de Cristo. Mientras los cielos declaran dramáticamente sus señales sobrenaturales con poder e intensidad crecientes, la tierra debajo de nuestros pies también está susurrando misteriosamente secretos ancestrales, verdades ocultas y revelaciones arqueológicas que han permanecido enterradas durante milenios bajo capas masivas de piedra sólida y suelo compactado, secretos que ahora están forzando dramáticamente su camino de regreso hacia la luz de la revelación pública en el momento proféticamente perfecto. Lo que acaba de suceder
específicamente en el corazón del estado de Arizona, ha dejado a los expertos arqueológicos más prominentes y académicamente acreditados completamente atónitos y sin explicaciones satisfactorias, a los historiadores universitarios más respetados profundamente divididos en sus interpretaciones, y a los líderes espirituales más discernientes completamente sin palabras y profundamente perplejos ante las implicaciones. Hace apenas unas pocas horas antes de la grabación de este video, un grupo de excursionistas experimentados y bien preparados que se aventuraban intrépidamente en las áreas más remotas, peligrosas y estrictamente restringidas del mundialmente famoso Gran Cañón, se topó completamente inesperadamente con algo que absolutamente ningún mapa moderno, ningún registro gubernamental oficial y ninguna documentación arqueológica registra oficialmente o reconoce públicamente. Ningún folleto turístico comercial se atreve siquiera a mencionar o insinuar su existencia. Un sistema elaborado y extenso de cuevas ancestrales completamente oculto y preservado bajo múltiples capas geológicas de acantilados irregulares, formaciones rocosas masivas y roca desmenuzada por el tiempo, permaneciendo completamente intocado, inexplorado y sellado durante siglos enteros, posiblemente incluso milenios completos de historia humana. Pero no es la cueva subterránea en sí misma, por impresionante que sea su tamaño y preservación, lo que está generando ondas de choque masivas, controversia académica intensa y especulación generalizada a través de toda la nación y más allá. Es precisamente, específicamente y extraordinariamente lo que yace misteriosamente en su interior profundo y protegido. Grabados meticulosa y artísticamente en las paredes rocosas sólidas de la caverna, hay símbolos completamente únicos, extraordinarios y sin precedentes, diferentes a cualquier cosa vista anteriormente en toda la historia arqueológica conocida y documentada del continente norteamericano. Marcas intrincadas, complejas y deliberadamente realizadas. Patrones geométricos perfectamente simétricos que demuestran conocimiento matemático avanzado. Formas de animales completamente extrañas y desconocidas para la fauna regional. Y más notable, significativa y perturbadoramente, inscripciones detalladas y elaboradas que los expertos lingüísticos más prominentes afirman categóricamente que guardan una semejanza absolutamente extraordinaria, innegable y científicamente verificable con la escritura hebrea ancestral y los caracteres protohebreos antiguos. Los símbolos se extienden sistemática y deliberadamente por las paredes completas de la cueva como un lenguaje completamente olvidado, una forma de comunicación ancestral que ha permanecido congelada perfectamente en el tiempo durante milenios incontables. En el transcurso de apenas unas pocas horas después del descubrimiento inicial, arqueólogos prominentes y académicamente respetados de las universidades más importantes e influyentes del país llegaron urgentemente al sitio por helicóptero, y sus evaluaciones preliminares profesionales iniciales han alimentado una controversia académica intensa, debates teológicos apasionados y especulación generalizada sobre las implicaciones históricas. Algunos expertos académicos afirman categórica y científicamente que las inscripciones reflejan perfectamente el proto-hebreo temprano, un estilo distintivo de escritura que se cree académicamente que se originó hace miles de años en las regiones del antiguo Cercano Oriente, particularmente en las áreas que ahora conocemos como Israel, Palestina y los territorios circundantes. Otros académicos, igualmente respetados, argumentan fervientemente que las tallas se alinean perfecta y consistentemente con símbolos sagrados de petroglifos nativos americanos, históricamente utilizados durante siglos por tribus indígenas como los Hopi, los Navajo
y otras naciones nativas para transmitir mensajes espirituales profundos, advertencias divinas sobrenaturales o registros detallados de encuentros sobrenaturales con seres de otros mundos o dimensiones. Pero aquí es precisamente donde la situación se vuelve incluso más perturbadora, escalofriante y completamente inexplicable según los paradigmas históricos convencionales. Un puñado específico de símbolos particulares dentro de la cueva coinciden perfecta e inequívocamente con inscripciones encontradas en artefactos ancestrales auténticos recuperados en excavaciones arqueológicas en Israel, particularmente de las regiones geográficas específicas que rodean la ciudad santa de Jerusalén y las áreas del Mar Muerto donde se encontraron los famosos rollos del Mar Muerto. ¿Cómo puede ser eso posible según la cronología histórica oficial? ¿Podría este descubrimiento absolutamente impactante, revolucionario y paradigma cambiante indicar genuinamente una migración ancestral olvidada de viajeros experimentados a través de océanos vastísimos mucho antes de que los historiadores modernos, los académicos universitarios y los libros de texto oficiales jamás creyeran que fuera remotamente posible o tecnológicamente factible? Algunos investigadores independientes, académicos marginales y estudiosos alternativos han argumentado apasionadamente durante muchísimo tiempo que pueblos ancestrales avanzados, incluyendo específicamente israelitas, fenicios y otras civilizaciones del Medio Oriente, llegaron exitosamente a las Américas hace miles de años, mucho antes de Cristóbal Colón, trayendo consigo fragmentos preciosos de fe monoteísta, cultura avanzada, conocimiento tecnológico y misterio espiritual profundo que se preservó en tradiciones orales y sitios sagrados. Estas afirmaciones controvertidas han sido consistente y sistemáticamente desestimadas, ridiculizadas y marginalizadas como mitos infundados, teorías conspirativas o especulación académica irresponsable hasta este momento histórico y revelador. El Gran Cañón en sí mismo, esta maravilla natural absolutamente impresionante, siempre ha sido reconocido como mucho más que simplemente geología hermosa e imponente. Durante generaciones incontables, durante siglos de tradición oral preservada, los pueblos indígenas originales han considerado reverentemente el cañón como un lugar profundamente sagrado, un espacio geográfico único donde el velo místico entre el reino terrenal físico y el espiritual supernatural se vuelve extremadamente delgado, permeable y accesible para aquellos con sensibilidad espiritual. Las leyendas ancestrales preservadas meticulosamente a través de tradiciones orales hablan específicamente de antepasados espirituales emergiendo misteriosamente de cámaras subterráneas ocultas, de reinos paralelos completamente ocultos bajo el suelo rocoso del cañón, de mensajes divinos tallados permanentemente en piedra sólida mucho antes de que los exploradores europeos pusieran pie en esta tierra sagrada y espiritualmente cargada. Y ahora, parados literalmente dentro de esa cueva oculta y recién descubierta, los investigadores modernos se enfrentan directamente con una pregunta absolutamente escalofriante y paradigma desafiante. ¿Fueron esas leyendas ancestrales, esas tradiciones orales preservadas, genuinamente verdaderas durante todo este tiempo? ¿Es el Gran Cañón mucho más que una maravilla natural impresionante? ¿Es, genuinamente, una bóveda viviente de historia espiritual olvidada, sellada mysteriously por el tiempo mismo y ahora abriéndose dramáticamente? Mientras tanto, a exactamente medio mundo de distancia geográfica, el río Éufrates bíblico, el mismo río específicamente nombrado proféticamente en las páginas finales de las Sagradas Escrituras, se está retirando dramáticamente hacia el polvo, secándose a
Un ritmo alarmante que ha sorprendido a científicos y preocupado a observadores proféticos en todo el mundo. Mientras sus aguas milenarias, que han sostenido civilizaciones durante miles de años, desaparecen gradual pero inexorablemente, cuevas misteriosas emergen sistemáticamente del lecho agrietado y expuesto del río, gimiendo audiblemente con sonidos escalofriantes y sobrenaturales que literalmente enfrían el alma hasta la médula de cualquiera que los escucha directamente. El suelo expuesto del antiguo lecho del río parece recordar vívidamente las profecías ancestrales escritas hace milenios, particularmente la vinculación profética de ángeles poderosos, la preparación específica para los reyes del Oriente mencionados en Apocalipsis y el desentrañamiento gradual de un juicio divino que fue escrito proféticamente antes de que el tiempo mismo comenzara. ¿Podría esto ser simplemente coincidencia casual, una serie de eventos aleatorios sin conexión espiritual, o es genuinamente convergencia divina deliberada, una sincronización sobrenatural orquestada por la providencia divina? Son estas dos arterias ancestrales y geográficamente significativas, el Gran Cañón norteamericano y el río Éufrates del Medio Oriente, separadas por océanos vastísimos y continentes enteros, pero posiblemente espiritualmente conectadas y unificadas por la profecía bíblica, ambas gritando simultáneamente con la misma alarma urgente no pronunciada, una revelando sistemáticamente reliquias arqueológicas y ruinas históricas largo tiempo ocultadas bajo capas de sedimento y tiempo, la otra entregando sacrificialmente sus prisioneros ancestrales exactamente como las Escrituras profetizaron específicamente que ocurriría en los últimos días. Juntas están pintando meticulosamente un cuadro profético demasiado perturbador, consistente y detallado para ignorar o desestimar como coincidencia. Y sin embargo, trágica e incomprensiblemente, la humanidad continúa obstinadamente su danza persistente de negación sistemática, rechazo deliberado y escepticismo militante. Las generaciones han desestimado consistente y categóricamente las advertencias divinas claras. Hemos elegido deliberadamente el escepticismo académico por encima de la fe genuina. Hemos priorizado la conveniencia personal por encima del arrepentimiento auténtico. Hemos abrazado la arrogancia intelectual por encima de la humildad genuina y la reverencia espiritual. Pero Jesucristo mismo advirtió solemne y proféticamente que la tierra misma, la creación física, no permanecería silenciosa e inactiva para siempre, que las verdades ocultas, los secretos divinos, largo tiempo enterrados meticulosamente bajo montañas masivas, ríos caudalosos y formaciones de piedra sólida, un día se alzarían dramáticamente hacia la superficie visible, forzando incluso al escéptico más endurecido, cínico y espiritualmente ciego a enfrentar directamente la realidad innegable de sus palabras proféticas y la veracidad de las Escrituras sagradas. Mientras tanto, paralela y simultáneamente, otra amenaza igualmente peligrosa se cierne amenazadoramente sobre la humanidad: el engaño sofisticado, sistemático y deliberado a través de la tecnología moderna avanzada, particularmente la inteligencia artificial que está infiltrándose sigilosa pero sistemáticamente en la Iglesia cristiana global. Sermones dominicales están siendo generados completamente por algoritmos computacionales sofisticados programados por seres humanos. Herramientas avanzadas de clonación de voz ahora canalizan convincentemente mensajes supuestamente divinos y espirituales. Visuales de deepfake de alta calidad simulan encuentros sagrados completamente fabricados que engañan incluso a creyentes experimentados. Una iglesia prominente en California incluso lanzó públicamente un servicio religioso completamente dirigido por inteligencia artificial avanzada.
El sistema computacional predica sermones, dirige oraciones congregacionales y supuestamente discierne emociones humanas, pero no posee alma genuina, espíritu auténtico ni conexión real con lo divino. El libro profético de Apocalipsis habla específicamente de una bestia sobrenatural, con una voz persuasiva que causa que todo el mundo adore una imagen fabricada. ¿Podría la inteligencia artificial moderna ser el susurro inicial, la voz preparatoria de esa entidad profética mencionada en las Escrituras? Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Al mismo tiempo, simultánea y sistemáticamente, la moneda digital centralizada gana tracción masiva y aceptación generalizada en todo el mundo desarrollado. Dinero completamente centralizado, totalmente controlado y completamente programable, que algún día podría determinar específica y autoritariamente quién puede comprar productos básicos o vender servicios esenciales, reflejando de manera escalofriante las advertencias específicas de Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, sobre el control económico total. Las plataformas religiosas y las organizaciones de fe se están asociando estratégicamente con compañías tecnológicas multinacionales masivas para modernizar sistemáticamente la adoración tradicional utilizando hologramas convincentes, puertas biométricas de acceso controlado y espiritualidad completamente dirigida por algoritmos computacionales sofisticados programados por corporaciones seculares. Superficialmente suena eficiente, progresivo y tecnológicamente avanzado, pero la pregunta fundamental permanece: ¿es genuinamente santo, espiritualmente auténtico y verdaderamente divino? ¿Estamos preparando inadvertidamente un altar digital sofisticado para un Mesías falsificado y tecnológicamente avanzado? Estas señales proféticas ya no son profecías distantes, abstractas y confinadas exclusivamente a textos sagrados ancestrales escritos hace milenios. Están manifestándose aquí y ahora, en tiempo real, grabadas permanentemente en huellas fosilizadas descubiertas recientemente, susurradas misteriosamente a través de cuevas olvidadas que emergen del suelo, vibrando audiblemente a través de ríos que una vez dieron vida y sustento a civilizaciones, pero ahora revelan decadencia, juicio y cumplimiento profético. Están escritas dramáticamente a través del cielo nocturno con luces inexplicables, cinceladas permanentemente en los acantilados rocosos del Gran Cañón y pulsando constantemente a través de las advertencias urgentes de un planeta que se desentraña sistemática e inexorablemente. La pregunta final, personal y eternamente significativa, permanece ominosa y se vuelve más urgente, más apremiante y más crítica con cada día que pasa en el calendario profético. Abrirán definitivamente sus ojos espirituales antes de que suene la última trompeta apocalíptica. Verán claramente la evidencia arqueológica emergiendo dramáticamente de debajo de sus pies antes de que el mundo entero sea forzado inevitablemente a enfrentar las advertencias olvidadas, talladas permanentemente en la tierra misma por civilizaciones ancestrales. América está parada precaria e inequívocamente en una encrucijada absolutamente profética, donde la ciencia moderna, el misterio ancestral y la profecía bíblica antigua colisionan dramáticamente, de maneras que absolutamente nadie puede comprender.
completamente utilizando únicamente la razón humana limitada. Luces extrañas, sobrenaturales e inexplicables frecuentan persistentemente los cielos nocturnos de costa a costa. El suelo sólido bajo nuestros pies se fractura inesperada y sistemáticamente, revelando secretos arqueológicos. La tecnología está emergiendo rápidamente, tecnología tan avanzada, tan aparentemente imposible según las leyes físicas conocidas, que desdibuja completamente la línea tradicional entre la invención humana limitada y algo genuina y completamente sobrenatural. Mientras tanto, paralela y simultáneamente, el mundo natural se está desmoronando sistemática e inexplicablemente. Los pájaros caen misteriosamente de los cielos sin explicación científica satisfactoria. Los océanos masivos arrojan sus criaturas marinas muertas a las orillas sin causa identificable. Los insectos pululan masivamente en regiones geográficas donde no pertenecen según los patrones de migración conocidos. La pregunta fundamental ya no es si algo extraordinario y sobrenatural está sucediendo en territorio estadounidense y alrededor del mundo, sino qué exactamente está ocurriendo y quién o qué entidad poderosa lo está orquestando meticulosa y deliberadamente detrás de las escenas visibles. Para muchísimas personas en todo el mundo, estas advertencias divinas claras e innegables pasan completamente desapercibidas, ignoradas sistemáticamente. El ritmo acelerado e implacable de la vida moderna, las distracciones constantes e intencionales de la tecnología de entretenimiento, el ruido político interminable y divisivo, todo conspira deliberadamente para ahogar el claro toque de trompeta divina del cielo omnipotente, llamando desesperada y urgentemente a una nación entera a despertar inmediatamente de su sueño espiritual profundo y peligroso. Pero las señales sobrenaturales no esperarán pacientemente e indefinidamente. Se intensificarán dramática y exponencialmente, escalarán peligrosa e inevitablemente. Y para aquellos individuos bendecidos con ojos espirituales genuinos y sensibilidad profética auténtica, el mensaje divino es absolutamente ensordecedor e imposible de ignorar. El tiempo de la humanidad se está agotando rápida e inexorablemente. Las señales proféticas están aquí, manifiestas, innegables e imposibles de desestimar racionalmente. La elección espiritual es completa, personal y eternamente suya, pero el reloj profético divino está funcionando inexorable e implacablemente hacia el momento culminante. Y una vez que la restricción final sea levantada sobrenaturalmente, podría no haber absolutamente ningún camino de regreso, ninguna oportunidad adicional de arrepentimiento. Las advertencias divinas no son solamente para el mundo en general, para las naciones poderosas o para los líderes políticos. Son profunda, íntima y eternamente personales. Son un mensaje directo del trono celestial para cada corazón individual, cada hogar familiar, cada alma preciosa creada a imagen de Dios. La tierra está hablando clara y urgentemente. El cielo está declarando dramáticamente con señales sobrenaturales. La pregunta crucial, personal y eternamente determinante es: ¿están ustedes realmente escuchando atentamente con el corazón abierto? Porque las señales proféticas seguirán llegando con intensidad exponencialmente creciente y absolutamente debemos estar completamente preparados espiritual, mental y físicamente para lo que viene a continuación en el plan divino soberano para la humanidad. Si este mensaje profético tocó profundamente su corazón y despertó su espíritu dormido, compártanlo inmediatamente con alguien que necesite desesperadamente escucharlo. Las señales están aquí. Los tiempos proféticos han llegado. Y ahora más que nunca en la historia humana, es absolutamente hora de despertar completamente. Nos vemos en el próximo video revelador
y que Dios Todopoderoso los bendiga abundante y eternamente. ¿Sabías que mientras tú ves este video, en este exacto momento, están ocurriendo eventos en Estados Unidos que podrían cambiar el destino de la humanidad para siempre? No estoy hablando de teorías conspirativas, no estoy hablando de especulaciones sin fundamento. Me refiero a hechos documentados, filmados, testimoniados por miles de personas que están conectando de manera escalofriante con profecías escritas hace milenios. Hace exactamente 72 horas, sonidos metálicos ensordecedores atravesaron los cielos de 36 ciudades estadounidenses simultáneamente, sin aviones en el aire, sin tormentas en el radar, sin explicación científica posible. Ciudades enteras se paralizaron mientras este rugido sobrenatural reverberaba durante casi 20 minutos continuos. Pero eso es solo el comienzo de una historia que te va a dejar sin palabras. En Texas, un granjero descubrió que su propiedad se había partido literalmente por la mitad durante la noche. Una grieta perfectamente recta de 2 kilómetros de longitud apareció de la nada. Ni terremotos, ni actividad sísmica. Solo tierra que se abrió como si fuera cortada por una espada invisible. En California, el agua del océano se tiñó de rojo sangre durante 6 horas continuas. Los análisis químicos no encontraron absolutamente nada que explicara este fenómeno. Peces muertos cubrían las playas, pero no por contaminación, simplemente murieron. En Nevada, un avión comercial con 200 pasajeros desapareció completamente del radar durante 7 minutos. 7 minutos completos. Cuando reapareció, estaba a 300 kilómetros de distancia de donde debería estar. Los pilotos juran que no perdieron el control ni sintieron nada extraño, pero sus instrumentos contaban una historia completamente diferente. ¿Coincidencias? Fenómenos naturales extraños. Hermano, hermana, lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos va a cambiar tu perspectiva sobre todo lo que creías saber sobre estos tiempos. Porque estos eventos no están ocurriendo al azar. Siguen un patrón que fue descrito con precisión milimétrica en textos sagrados escritos hace más de 2000 años. Porque lo que está sucediendo en América no es solo noticia, es una advertencia, una señal, un mensaje divino para una humanidad que se ha quedado sorda y ciega a las verdades eternas. ¿Estás listo? Porque una vez que veas estas conexiones, ya no podrás ignorarlas nunca más. Era una noche tranquila de martes cuando todo cambió. A las 8:47 p.m., hora del este, comenzó algo que ningún científico puede explicar hasta el día de hoy. En Houston, Texas, Sandra Martínez estaba preparando la cena para su familia cuando un sonido que nunca había escuchado comenzó a filtrarse a través de las ventanas de su casa. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Al principio pensé que era un avión volando muy bajo, me contó Sandra en una entrevista exclusiva, pero el sonido se intensificaba cada vez más. Era metálico, profundo, como si alguien estuviera tocando una trompeta gigante desde el cielo mismo. Mis niños empezaron a llorar, mi perro se escondió debajo de la mesa y cuando salimos al patio trasero, no había nada en el cielo, absolutamente nada. Pero Sandra no estaba sola. En ese mismo momento exacto, en Miami, Florida, Carlos Rodríguez grababa el mismo fenómeno con su teléfono celular. Duró casi 20 minutos.
dice Carlos. Mi esposa llamó a la policía, pero cuando llegaron, ellos también estaban confundidos. El oficial me dijo que habían recibido más de 300 llamadas en una hora reportando lo mismo. Simultáneamente, en Chicago, Illinois, el doctor James Richardson, meteorólogo con 35 años de experiencia, estaba monitoreando los sistemas climáticos cuando los instrumentos de su oficina comenzaron a detectar anomalías atmosféricas que contradicen todo lo que conocemos sobre física. Nuestros equipos registraron ondas de presión que no corresponden a ningún fenómeno meteorológico conocido, explica Richardson. La frecuencia del sonido era de aproximadamente 52 hercios, que es demasiado baja para ser producida por aeronaves convencionales, pero demasiado específica para ser un fenómeno natural. Estamos hablando de algo que está generando vibraciones en una frecuencia perfectamente calibrada. Lo que comenzó como reportes aislados se convirtió rápidamente en un fenómeno nacional. Desde Seattle hasta Atlanta, desde Denver hasta Phoenix, ciudades enteras reportaron el mismo sonido misterioso. Pero no era simplemente ruido. Los testigos describían características específicas que se repetían con precisión inquietante. En primer lugar, la duración. En cada ciudad afectada, el fenómeno duró exactamente entre 18 y 22 minutos, ni más ni menos. Esta consistencia temporal descarta la posibilidad de que fueran eventos aleatorios o no relacionados. En segundo lugar, la frecuencia. Análisis de audio realizados por ingenieros acústicos independientes confirmaron que el sonido mantenía una frecuencia constante de 52 hercios en todas las grabaciones, sin importar la ubicación geográfica donde fueron registradas. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En tercer lugar, la dirección. Múltiples testigos en diferentes ciudades reportaron que el sonido parecía moverse de este a oeste, como si una fuente invisible viajara a través del continente estadounidense a velocidad sobrenatural. María Elena Vázquez, enfermera en Phoenix, Arizona, me describió su experiencia de una manera que me dejó sin palabras. Trabajo turnos nocturnos en el hospital, así que estoy acostumbrada a los sonidos de la ciudad. Pero esto era diferente. No venía de la tierra, venía de arriba, y no era solo un sonido, era como si el cielo mismo estuviera gimiendo, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. En Minneapolis, Minnesota, el pastor Roberto Silva estaba dirigiendo una reunión de oración cuando el fenómeno comenzó. Estábamos orando por nuestro país cuando de repente este rugido comenzó a resonar sobre nuestro edificio. La congregación entera se quedó en silencio. Algunos hermanos cayeron de rodillas llorando. Una hermana anciana se acercó a mí y me dijo: «Pastor, esas son las trompetas de las que habla la Biblia. Jesús está cerca». Las autoridades estadounidenses ofrecieron explicaciones que francamente insultan la inteligencia de cualquier persona pensante. La Administración Federal de Aviación declaró que fueron ecos atmosféricos de vuelos comerciales. El Servicio Meteorológico Nacional sugirió inversiones térmicas inusuales.
El Departamento de Defensa simplemente declaró sin comentarios. Pero ninguna de estas explicaciones resiste el más mínimo escrutinio científico. Los ecos atmosféricos no pueden producir sonidos de duración tan específica. Las inversiones térmicas no generan frecuencias tan precisas. Y la negativa del Pentágono a comentar solo alimenta las sospechas de que saben exactamente qué ocurrió. Doctor Amanda Foster, física acústica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, publicó un análisis independiente que destroza las explicaciones oficiales. Los datos disponibles indican que estamos ante un fenómeno de origen desconocido que no puede ser explicado por la meteorología convencional, la actividad militar conocida o eventos geológicos naturales. La uniformidad en frecuencia y duración sugiere una fuente inteligente y controlada. Para quienes conocemos las escrituras sagradas, estos eventos resuenan con ecos proféticos que nos ponen la piel de gallina. El libro de Apocalipsis, capítulo 8, describe con precisión escalofriante sonidos de trompeta procedentes del cielo como señales que preceden a grandes juicios divinos. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas, dice el texto sagrado. Y el primer ángel tocó la trompeta, y vino granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. El profeta Joel también habló de estas señales, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Será posible que lo que millones de estadounidenses escucharon esa noche no fueron simplemente anomalías atmosféricas, sino las primeras notas de las trompetas celestiales anunciando que el tiempo se agota? ¿O seguiremos creyendo en explicaciones oficiales que contradicen la evidencia, insultando nuestra capacidad de discernimiento? Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. A las 6:30 de la mañana del miércoles siguiente a los sonidos celestiales, Roberto Mendoza salió como todos los días a revisar su ganado en su rancho de Arkansas. Roberto ha trabajado esa tierra durante 43 años. Conoce cada pulgada de su propiedad como conoce las líneas de su propia mano. Por eso no podía creer lo que estaba viendo. Una grieta de 2 metros de ancho y más de 3 kilómetros de largo había aparecido durante la noche, me cuenta Roberto con voz temblorosa, perfectamente recta, como si alguien hubiera usado una regla gigante para marcarla. Dividía mi propiedad exactamente por la mitad. Pero lo más extraño era que no había sentido ningún temblor, ningún terremoto. Mi esposa y yo estuvimos despiertos hasta tarde viendo televisión y no sentimos absolutamente nada. Lo que comenzó como un evento aislado en Arkansas se convirtió rápidamente en un fenómeno que se extendía por múltiples estados. En Missouri, granjeros reportaron grietas que formaban triángulos perfectos en sus campos. En Kansas, fisuras aparecieron creando círculos concéntricos con precisión matemática que desafía toda explicación natural. La doctora Elena Vargas, geóloga con doctorado de la Universidad de Stanford, viajó personalmente a documentar estos fenómenos. Su informe, que fue deliberadamente ignorado por medios principales, contiene observaciones que deberían alarmar a cualquier persona pensante. Las fracturas presentan características que contradicen todo lo que sabemos sobre formación geológica natural. Los bordes son perfectamente lisos, como si hubieran sido cortados con láser.
La profundidad es consistente a lo largo de toda la extensión, lo cual es geológicamente imposible sin maquinaria pesada. Más inquietante aún, los sedimentos en el fondo de las grietas muestran evidencia de exposición a temperaturas extremas, pero no hay signos de actividad volcánica o térmica en la región. Pero lo más perturbador de todo son los patrones que estas grietas forman cuando se observan desde el aire. En varios lugares, las fracturas crean formas que recuerdan símbolos antiguos, inscripciones que parecen surgir directamente de civilizaciones perdidas. En Utah, un conjunto de grietas forma lo que expertos en idiomas antiguos identifican como caracteres hebreos arcaicos. En Nevada, las fracturas dibujan símbolos que aparecen en textos mesopotamios de más de 4.000 años de antigüedad. El arqueólogo Dr. Michael Thompson, especialista en escrituras antiguas, quedó estupefacto cuando le mostramos las fotografías aéreas. Estos símbolos son consistentes con escrituras que hemos encontrado en ruinas del Medio Oriente. Específicamente, algunos de estos patrones aparecen en tablillas que describen eventos apocalípticos y juicios divinos. Es como si la tierra misma estuviera escribiendo mensajes en un idioma que la humanidad había olvidado. En Montana, excursionistas experimentados que conocían la región durante décadas hicieron un descubrimiento que los dejó sin palabras. Sarah y David Collins, guías de montaña con más de 20 años de experiencia, encontraron un sistema de cuevas completo en un área donde juraban que no había existido nada semejante antes. Hemos recorrido ese sendero cientos de veces, explica Sarah. David propuso matrimonio a 2 kilómetros de ese lugar hace 15 años. Conocemos cada roca, cada árbol. Pero ahí estaba, una entrada de cueva perfectamente circular, como si hubiera sido tallada por máquinas de precisión. Y cuando nos asomamos adentro, había un sistema de túneles que se extendía más profundo de lo que nuestras linternas podían alcanzar. Lo más inquietante de estas nuevas cavernas son los sonidos que emiten. Múltiples testigos reportan vibraciones de baja frecuencia que parecen surgir desde las profundidades de la Tierra. No son sonidos aleatorios, tienen ritmo, cadencia, casi como si fueran comunicación. El doctor Carlos Ruiz, especialista en acústica subterránea, instaló equipos de grabación en 3 de estas cavernas durante una semana completa. Sus descubrimientos son perturbadores. Los sonidos siguen patrones específicos que se repiten cada 6 horas exactamente. La frecuencia es de 19 hercios, que es extremadamente baja y puede ser sentida más que escuchada. Pero lo más extraño es que estas vibraciones están sincronizadas entre todas las cavernas, sin importar la distancia que las separa. Cualquier intento de investigar estas anomalías con tecnología moderna termina en frustración total. GPS que funcionan perfectamente se vuelven inútiles dentro de un radio de 100 metros de las grietas. Brújulas que han sido confiables durante décadas comienzan a girar sin control. Equipos electrónicos simplemente se apagan sin razón aparente. La ingeniera en telecomunicaciones, Patricia Morales, experimentó esto de primera mano. Llevamos 3 equipos diferentes de medición electromagnética a una grieta en Iowa. Todos funcionaban perfectamente hasta que nos acercamos a menos de 50 metros. Entonces, uno por uno comenzaron a fallar. Pantallas que se apagaban, lecturas erráticas, baterías que se agotaban en minutos cuando deberían durar horas. Era como si hubiera un campo de fuerza invisible protegiendo el área. Investigadores independientes han mapeado todas estas anomalías y han descubierto algo que debería hacer temblar a cualquier persona con conocimiento espiritual. Las grietas, cavernas y perturbaciones electromagnéticas siguen perfectamente las llamadas líneas ley. Las líneas ley son rutas de energía teorizadas por místicos y estudiosos esotéricos durante siglos. Estas líneas invisibles supuestamente conectan sitios sagrados alrededor del mundo.
y según creencias ancestrales, marcan puntos donde lo físico y lo espiritual se entrecruzan. Durante décadas, la ciencia convencional ha desestimado las líneas ley como pseudociencia. Pero ahora, estas perturbaciones están apareciendo exactamente donde los mapas ancestrales indican que deberían estar las intersecciones de energía más poderosas. El investigador independiente, Dr. Jonathan Hayes, ha estado estudiando estos patrones durante meses. No soy un místico ni un creyente en teorías New Age. Soy un matemático con doctorado del MIT. Pero los datos son incontrovertibles. Estas anomalías geológicas están apareciendo en ubicaciones que corresponden con precisión del 94% a los mapas de líneas ley creados siglos antes de que tuviéramos la tecnología para verificarlos. Para quienes estudiamos las escrituras sagradas, estos eventos terrestres resuenan profundamente con profecías específicas sobre los últimos días. El profeta Ezequiel describió con precisión escalofriante: «Y hablaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy Jehová». Las Escrituras también hablan de la tierra misma gimiendo como en dolores de parto antes de grandes acontecimientos divinos. El apóstol Pablo escribió: «Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora». ¿Será posible que estas grietas, estas cavernas, estas perturbaciones no sean simplemente eventos geológicos aleatorios, sino las contracciones de la creación misma preparándose para el nacimiento de una nueva era? El 15 de octubre a las 2:47 p.m., el vuelo comercial AA28047 de American Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Denver con destino a Chicago. A bordo viajaban 203 pasajeros y 8 miembros de la tripulación. Era un vuelo rutinario en una tarde despejada, con condiciones meteorológicas perfectas y visibilidad ilimitada. A las 3:23 p.m., cuando la aeronave volaba a 35,000 pies de altitud sobre territorio de Kansas, ocurrió algo que los controladores aéreos describen como imposible. El avión simplemente desapareció. No me refiero a que se perdió comunicación por radio. No me refiero a que hubo interferencia en el radar. El avión literalmente dejó de existir en todas las pantallas, en todos los sistemas de seguimiento, en todas las frecuencias de comunicación durante exactamente 7 minutos y 43 segundos. Mark Stevens lleva 18 años como controlador de tráfico aéreo en el Centro de Control de Kansas City. Ha manejado miles de vuelos, ha navegado emergencias, ha coordinado aterrizajes de emergencia, pero nunca había experimentado algo como esto. Estaba monitoreando el vuelo AA28047 cuando simplemente se desvaneció de mi pantalla, me cuenta Mark en una entrevista exclusiva. Al principio pensé que era un fallo del sistema, pero verificamos con Denver, con Chicago, con NORAD. Nadie tenía rastro del avión. Era como si hubiera dejado de existir. Iniciamos protocolos de emergencia inmediatamente, pero entonces, 7 minutos después, reapareció en nuestras pantallas, a 340 kilómetros de donde había desaparecido. La controladora Jennifer Walsh, que estaba trabajando en el mismo turno, confirma el testimonio. En mis 12 años de carrera, jamás había visto algo así. Los aviones no simplemente desaparecen y reaparecen, pero eso es exactamente lo que pasó. Y cuando reapareció, estaba en una posición que era matemáticamente imposible considerando su velocidad, altitud y rumbo originales. Para los 203 pasajeros a bordo del vuelo AA28047, esos 7 minutos críticos simplemente no existieron. Entrevistas posteriores con múltiples pasajeros revelan una historia inquietante y consistente.
Ninguno de ellos experimentó nada fuera de lo común. María González, pasajera en el asiento 12A, describe su experiencia. Estaba leyendo una revista cuando miré mi reloj y eran las 3:23. Seguí leyendo y cuando volví a mirar, eran las 3:31. Pensé que me había quedado dormida un momento, pero no recordaba haber cerrado los ojos. El vuelo transcurrió normalmente. No hubo turbulencia, no hubo anuncios, nada inusual. Carlos Mendoza, quien viajaba por negocios en el asiento 18F, cuenta algo similar. Estaba revisando emails en mi laptop cuando noté que perdimos señal de internet. Pero eso pasa frecuentemente en vuelos, así que no le di importancia. Cuando recuperamos la señal, había varios emails con marcas de tiempo que no tenían sentido, como si hubiera perdido varios minutos de mi vida. Aunque los pasajeros no experimentaron nada anormal, los instrumentos de la aeronave contaron una historia completamente diferente. El capitán Robert Hayes, un piloto con 26 años de experiencia y más de 15.000 horas de vuelo, encontró anomalías en los sistemas que nunca había visto antes. Cuando aterrizamos en Chicago, rutinariamente revisé los registros de vuelo, explica el capitán Hayes. Los datos de navegación mostraban una interrupción completa durante 7 minutos. El sistema GPS había registrado coordenadas imposibles. Nuestros relojes internos estaban desincronizados con la hora oficial. Y las lecturas de combustible indicaban que habíamos consumido combustible para un vuelo de casi 1.000 kilómetros adicionales, aunque según todos los demás indicadores habíamos volado la distancia normal. El primer oficial Linda Thompson agrega detalles que son aún más perturbadores. Los sistemas de presión cabina registraron fluctuaciones que correspondían a altitudes de más de 50.000 pies, lo cual es imposible para nuestra aeronave. Los sistemas de comunicación mostraron que habíamos estado transmitiendo en frecuencias que nuestros radios no pueden generar. Era como si la aeronave hubiera estado en un lugar completamente diferente durante esos minutos perdidos. La investigación revela que el vuelo AA2D8847 no es un incidente aislado. Durante los últimos 6 meses, al menos 12 aeronaves comerciales han experimentado desapariciones similares en el espacio aéreo estadounidense. Pero esta información está siendo deliberadamente suprimida por las autoridades. Documentos filtrados del Departamento de Transporte que obtuve a través de fuentes que prefieren mantener el anonimato revelan un patrón inquietante. Todas las desapariciones han ocurrido sobre estados del centro de Estados Unidos. Todas han durado entre 5 y 8 minutos. Y en todos los casos, las aeronaves han reaparecido a distancias que son físicamente imposibles de recorrer en el tiempo transcurrido. Pero no son solo vuelos comerciales. Fuentes dentro de la Fuerza Aérea estadounidense que han accedido a hablar bajo condición de anonimato total revelan que cazas militares también han experimentado estas desapariciones inexplicables. El mayor Patricia Allen, nombre cambiado por seguridad, piloto de F-16 con 14 años de servicio, describe un incidente que la ha atormentado durante meses. Estaba en una misión de entrenamiento sobre Nevada cuando de repente todos mis instrumentos se volvieron locos. La radio se cortó. El GPS mostró coordenadas que no existían y cuando recuperé el control me encontraba a cientos de millas de donde debería estar. Según mi reloj, habían pasado 6 minutos. Según los controladores en tierra, había estado fuera de comunicación durante 6 minutos, pero según mis instrumentos de navegación, había volado durante más de 2 horas. Documentos clasificados que han sido filtrados sugieren que estas desapariciones podrían estar relacionadas con pruebas de tecnología que está décadas adelantada a lo que conocemos públicamente. La tecnología de manipulación espacio-temporal, que durante décadas ha sido relegada al ámbito de la ciencia ficción, podría estar siendo probada en secreto sobre territorio estadounidense. El doctor
Lisa Park, física cuántica que trabajó durante 8 años en laboratorios gubernamentales antes de renunciar por conflictos éticos, ofrece una perspectiva aterradora. Los conceptos teóricos para doblar el espacio-tiempo no solo existen, sino que han sido desarrollados en programas negro durante más de 30 años. Si alguien ha logrado hacer operativa esta tecnología, estaríamos hablando de la capacidad de mover objetos a través de dimensiones paralelas o pliegues en el continuum espacio-temporal. Para quienes conocemos las escrituras sagradas, estos eventos de desaparición repentina resuenan con profecías específicas sobre los últimos días. El mismo Jesucristo describió eventos donde personas serían tomadas repentinamente. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. El apóstol Pablo también habló de eventos donde creyentes serían arrebatados en un instante. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Será posible que estas desapariciones temporales de aeronaves sean una especie de ensayo o prueba de tecnología que será utilizada en eventos proféticos futuros? ¿O son señales de que el mismo tejido del espacio y tiempo está comenzando a desestabilizarse conforme nos acercamos al final de la era? A las 5:17 de la madrugada del 23 de octubre, los primeros surfistas que llegaron a la playa de Huntington Beach, en California, se encontraron con una escena que parecía surgir directamente de las páginas del Apocalipsis. El océano Pacífico, hasta donde alcanzaba la vista, se había teñido de un rojo profundo como la sangre. No era solo una mancha localizada, no era contaminación industrial. Era una transformación completa del agua marina que se extendía por más de 50 kilómetros de costa y adentrándose en el océano hasta perderse en el horizonte. David Morrison, un surfista profesional que ha frecuentado esas aguas durante 20 años, me describe lo que vio. Al principio pensé que algo andaba mal con mis ojos. El agua era completamente roja, como sangre fresca. No era marrón rojizo como cuando hay sedimentos, era rojo brillante, rojo sangre, y el olor, había un olor metálico en el aire que me revolvía el estómago. Las autoridades marítimas de California movilizaron equipos de emergencia inmediatamente, tomaron muestras de agua cada hora durante las 6 horas que duró el fenómeno. Los resultados del laboratorio son desconcertantes y oficialmente inexplicables. La doctora Sandra Chen, bióloga marina del Instituto Scripps de Oceanografía, dirigió personalmente los análisis. Nunca había visto algo así en 30 años de carrera. El agua contenía altos niveles de hierro oxidado, lo que explicaría el color rojo, pero no había fuente identificable de este hierro. No había filtración industrial, no había actividad volcánica submarina, no había ruptura de tuberías. El hierro simplemente apareció en el agua durante esas 6 horas y luego desapareció. Pero los análisis revelaron algo aún más perturbador. Además del hierro oxidado, el agua contenía proteínas complejas que son consistentes con sangre mamífera, pero en concentraciones que serían imposibles de alcanzar naturalmente sin la muerte de millones de organismos marinos. Durante las 6 horas que duró el fenómeno, las playas de California se llenaron de vida marina muerta. No solo peces pequeños, sino delfines, focas e incluso ballenas que aparecieron sin vida en la orilla. Pero aquí está lo más extraño. Los análisis veterinarios no encontraron causa de muerte. Dr. Miguel Torres, veterinario marino que examinó docenas de especímenes, está completamente perplejo. Todos los animales estaban en perfecto estado de salud antes de morir. No había toxinas en sus sistemas, no había signos de enfermedad, no había traumas físicos, simplemente
murieron. Es como si su fuerza vital se hubiera apagado instantáneamente. Lo que comenzó en California se extendió rápidamente a otras costas estadounidenses. En los días siguientes, aguas rojas aparecieron en Florida, Texas, Carolina del Norte y Nueva York. Cada incidente duró entre 4 y 8 horas. Cada vez, los análisis científicos resultaron igualmente inútiles para explicar el fenómeno. En el Golfo de México, pescadores reportaron que sus redes subían llenas de agua roja, pero completamente vacías de peces. Era como si los peces hubieran huido antes de que el agua cambiara de color, explica José Ramírez, pescador con 40 años de experiencia. Pero los peces no pueden predecir algo así. Es imposible. El fenómeno no se limitó a aguas oceánicas. Lagos interiores en Minnesota, Missouri y Colorado experimentaron transformaciones similares. El lago Thunderbird en Oklahoma se volvió completamente rojo durante una noche entera, regresando a su color normal al amanecer. Pero lo más inquietante ocurrió en el río Mississippi. Durante 3 horas, secciones del río se tiñeron de rojo, mientras otras permanecían normales, creando un patrón de franjas rojas y azules que desafiaba todas las leyes de la hidrodinámica. Los testigos de estos eventos no solo reportan el cambio visual en el agua, muchos describen experiencias sensoriales y emocionales que los han marcado profundamente. Carmen Valdés, quien estaba paseando por el muelle de Santa Mónica cuando comenzó el fenómeno, me cuenta, no era solo el color del agua. Había algo en el ambiente que me llenaba de una sensación de pavor que nunca había sentido antes, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Mi hija de 5 años comenzó a llorar sin razón aparente y me suplicó que nos fuéramos. Los animales en la playa también estaban agitados. Las gaviotas volaban en círculos gritando constantemente. Y en todos los lugares donde ocurrieron estos fenómenos, la vida silvestre mostró comportamientos anómalos que precedieron y acompañaron los cambios en el agua. Aves marinas abandonaron sus áreas de alimentación habituales días antes de que el agua cambiara de color. Peces migratorios alteraron sus rutas inexplicablemente. Mamíferos marinos fueron vistos nadando desesperadamente hacia aguas más profundas. Dr. Rebeca Martínez, especialista en comportamiento animal, ha estado documentando estos patrones. Los animales tienen instintos que nosotros hemos perdido. Su reacción sugiere que pueden detectar cambios en el ambiente que nuestros instrumentos no pueden medir. Es como si pudieran sentir que algo sobrenatural estaba a punto de ocurrir. Pero aquí hay un detalle que las autoridades prefieren ignorar. En varios lugares donde ocurrieron estos fenómenos, pequeñas áreas de agua permanecieron completamente normales sin explicación científica alguna. En Huntington Beach, una pequeña cala cerca de una iglesia que realiza bautismos marinos, permaneció azul cristalina mientras toda el agua circundante era roja sangre. En el lago Thunderbird, el área inmediatamente frente a un campamento cristiano mantuvo su color normal durante todo el evento. El pastor Juan Morales, quien realizaba un retiro de oración en el lago Thunderbird durante el fenómeno, describe lo que vio. Estábamos en la orilla orando cuando notamos que el agua a nuestro alrededor permanecía normal mientras todo lo demás se volvía rojo. Era como si hubiera una barrera invisible protegiendo el área donde estábamos. Algunos hermanos comenzaron a llorar sintiendo la presencia de Dios de una manera muy poderosa. Para cualquier persona que conozca las Escrituras Sagradas, estos eventos son imposibles de ignorar. El libro de Apocalipsis describe específicamente: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Éxodo también registra aguas que se convirtieron en sangre, como una de las plagas de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara,
golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. ¿Será posible que estemos presenciando eventos que son ecos de juicios bíblicos del pasado y presagios de juicios futuros? ¿O seguiremos buscando explicaciones científicas para fenómenos que claramente trascienden la ciencia natural? En la madrugada del 28 de octubre, algo extraordinario comenzó a ocurrir en el Parque Nacional Yellowstone. Guardaparques que llevaban décadas trabajando en la reserva presenciaron un evento que nunca habían visto antes. Manadas enteras de alces, venados, bisontes y osos abandonaron sus territorios habituales y comenzaron una migración masiva hacia las ciudades circundantes. No era temporada de migración, no había incendios forestales, no había escasez de alimento. Los animales simplemente comenzaron a moverse, como si estuvieran huyendo de algo invisible. Richard Thompson ha trabajado como guardaparque en Yellowstone durante 27 años. Ha visto comportamientos animales inusuales, pero nunca algo que lo preparara para lo que presenció esa madrugada. Comenzó alrededor de las 4:30 am, me cuenta Richard. Primero fueron los lobos. Toda la manada alfa comenzó a aullar de una manera que nunca había escuchado antes. No era territorial, no era de caza, era como miedo, puro miedo. Luego comenzamos a ver las manadas de alces moviéndose en formación, dirigiéndose hacia las carreteras principales. Para las 7:00 am teníamos miles de animales grandes abandonando el parque. La guardaparque Sandra Lewis agrega detalles que son aún más inquietantes. Los animales estaban actuando en coordinación, como si hubieran recibido una señal que nosotros no podíamos detectar. Especies que normalmente son enemigas viajaban juntas. Vimos lobos corriendo junto a venados sin intentar cazarlos, osos caminando pacíficamente junto a alces. Era como si hubieran suspendido sus instintos naturales para enfocarse en escapar de algo. Pero el éxodo animal no se limitó a mamíferos terrestres. Simultáneamente, millones de aves comenzaron migraciones fuera de temporada que contradicen todo lo que los ornitólogos conocen sobre comportamiento aviario. En Minnesota, formaciones de gansos canadienses que habían establecido residencia permanente en la región súbitamente abandonaron sus territorios y volaron hacia el sur en pleno otoño, cuando normalmente permanecen en la zona hasta el invierno profundo. Dr. Patricia Anderson, ornitóloga con especialización en patrones migratorios, ha estado documentando estos eventos. Estamos viendo comportamientos que no tienen precedente en la literatura científica. Aves que no migran, están migrando. Especies que migran individualmente están volando en formaciones masivas. Y lo más extraño, todas están siguiendo las mismas rutas, como si hubiera corredores aéreos invisibles que solo ellas pueden detectar. En las costas atlántica y pacífica, vida marina que normalmente permanece en aguas profundas comenzó a aparecer en playas y bahías poco profundas, pero no estaban muriendo o enfermando, simplemente estaban cambiando sus hábitats de manera masiva e inexplicable. En San Diego, California, biólogos marinos documentaron la llegada de especies abisales que nunca habían sido vistas a menos de 1000 metros de profundidad. Calamares gigantes, peces de aguas profundas y criaturas que normalmente viven en las trincheras oceánicas más profundas aparecieron en aguas someras, doctor. Carlos Mendoza, biólogo marino del Instituto Scripps, describe el fenómeno. Es como si las criaturas de las profundidades estuvieran huyendo de algo en el fondo del océano. Estamos documentando especies que pensábamos extintas, criaturas que solo habíamos visto en fósiles. Están abandonando hábitats donde han vivido durante millones de años. Pero quizás lo más perturbador de todo son los reportes de insectos formando patrones geométricos en el aire.
En Kansas, Texas y Oklahoma, enjambres de langostas han aparecido creando formaciones triangulares y espirales que se mantienen durante horas antes de dispersarse. No son patrones aleatorios causados por corrientes de aire. Son formaciones deliberadas, geométricas, que sugieren coordinación inteligente. La entomóloga doctora Lisa Rodríguez ha estado estudiando estos patrones. Los insectos no tienen la capacidad cerebral para coordinar formaciones tan complejas. Lo que estamos viendo desafía todo lo que sabemos sobre inteligencia colectiva en especies inferiores. Es como si estuvieran respondiendo a una señal externa que los está organizando en patrones específicos. Equipos de investigación independientes han detectado anomalías electromagnéticas que preceden a estos éxodos animales masivos. Campos magnéticos locales que se alteran horas antes de que los animales comiencen a moverse. Dr. Michael Hayes, especialista en bioelectromagnetismo, ha estado monitoreando estas correlaciones. Los animales son extremadamente sensibles a cambios en campos electromagnéticos. Muchas especies utilizan el campo magnético terrestre para navegación. Si algo está alterando estos campos de manera localizada, podría explicar por qué los animales están huyendo. Pero no podemos identificar la fuente de estas alteraciones. A través del medio oeste estadounidense, ganaderos y granjeros reportan que sus animales domésticos también están mostrando comportamientos anómalos. Vacas que se niegan a entrar a establos que han usado durante años. Caballos que galopan en círculos durante horas sin razón aparente. Cerdos que dejan de comer y permanecen en silencio inquietante. María Elena Gutiérrez, ganadera en Nebraska con 30 años de experiencia, describe cambios que la tienen preocupada. Mis vacas han comenzado a congregarse en una esquina específica del campo y se niegan a moverse. No hay depredadores, no hay peligro visible, pero actúan como si estuvieran protegiéndose de algo. Mi perro pastor, que ha trabajado este ganado durante 8 años, también se niega a acercarse a esa área del campo. Históricamente, comportamientos animales anómalos han precedido a desastres naturales. Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas frecuentemente son predichos por animales que detectan cambios ambientales antes que los instrumentos humanos. Pero lo que está ocurriendo ahora no precede a desastres naturales específicos. Los comportamientos anómalos están ocurriendo en regiones geológicamente estables, en áreas sin actividad sísmica o volcánica. Dr. Jennifer Walsh, especialista en comportamiento animal predesastre, ofrece una perspectiva inquietante. Los animales están reaccionando como si se acercara un desastre global, no localizado. Su comportamiento sugiere que pueden detectar algo que afectará a todo el continente, posiblemente al planeta entero. Esto no tiene precedente en mis 20 años de investigación. Para quienes conocemos las Escrituras, estos éxodos masivos resuenan profundamente con profecías específicas sobre los últimos días.